días, bienvenidos a Dominicana es Vida. Inicia ya su programa como cada domingo a las 11 de la mañana por EN Televisión, canales 31 de Claro, 1031 de Claro, 33, usted busca 3347 de Altice, 31 de WIN y ahí usted va a tener nuestro contenido, nuestra plataforma de redes sociales y también online en televisión.com. Ahí usted puede vernos cada domingo. Como siempre nos ocupamos de presentarle los temas de interés público, que son trascendentales para la República Dominicana, que nos interesan, que son situaciones que tenemos que resolverlas para nosotros tener el bienestar que tanto buscamos. Y uno de esos temas tiene que ver con un asunto que ocurrió desde el año pasado. Tan pronto pasaron las elecciones presidenciales, congresuales, nosotros convocamos a especialistas en investigación porque nos llamó mucho la atención el alto nivel de la abstención electoral. ¿Por qué nos preocupa eso? Bueno, porque la República Dominicana es un estado democrático y uno de los elementos de la democracia son las elecciones libres y limpias, la participación del votante, la opinión del ciudadano. Porque unas elecciones es recoger en una urna la opinión del ciudadano, la opinión del elector. ¿Qué opina el elector de su gobierno actual y de las propuestas, los otros candidatos? ¿Verdad? Entonces usted echa ese voto y esa es su opinión. Entonces, cuando una gran mayoría se abstiene, como ocurrió en la República Dominicana, por ejemplo, tenemos los números que aportó la Junta Central Electoral, que es el órgano constitucional acreditado con la potestad para regular, regir y organizar todo lo que es el torneo, el proceso electoral. Y la Junta Central Electoral aportó, ¿verdad?, presentó las cantidades de la abstención, los porcentajes. Por ejemplo, en lugares que son importantísimos, como el Distrito Nacional en la República Dominicana, hubo una abstención de un 41.60, 42% redondeando. Santo Domingo, 52.25% de la abstención electoral. Es decir, que más de la mitad del país la abstención fue de más de un 40%. Es decir, que de 100 electores aptos para votar, 40 y pico, 52, 51, se abstuvieron de votar. Entonces, eso es preocupante, porque es desperdicio del dinero que sale de los bolsillos de todos los ciudadanos, de nuestros impuestos, miles de millones en campaña, que aporta la Junta Central Electoral para los partidos políticos. Todo el proceso electoral se desperdicia cuando el votante no ejerce su voto, no opina. Pero se instalan también gobiernos de minoría, que usted después ve el descontento de la gran mayoría. Usted sale a la calle y dice, bueno, es que este gobierno, entonces dice, bueno, ¿y usted votó? No, yo no fui a votar. Entonces usted se encuentra con una cantidad de personas que está disgustada con el gobierno porque no se siente parte, no se siente representado ni por el gobierno central ni los gobiernos locales, porque no fueron a votar. Entonces hay algo que nos enseñó también un especialista que le vamos a colocar dentro de unos instantes, sobre la indefensión aprendida, cuando el ciudadano aprende a decir, bueno, que otros decidan, yo no voy a votar, que otros decidan por mí. Entonces todo eso nosotros lo presentamos y yo quiero que coloque imágenes, el señor director, de la participación del profesor Luis Eduardo Garrido, que estuvo con nosotros, es jefe de investigadores de la prestigiosa universidad, la principal universidad de la República Dominicana, la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamaima, como la conocemos. Y él hace unos 8 meses, después de las elecciones, pusimos en agenda ese tema. Y después de esa participación y ese tema que nosotros, pues, esa propuesta que le hicimos al país, vimos que la Junta Central Electoral tomó la decisión de hacer un acuerdo con un organismo internacional para realizar lo que nosotros aquí sugerimos, que se investigara la abstención electoral. Vamos a colocar la imagen del profesor cuando estuvo aquí, cuando iniciamos con este tema, luego de las elecciones el año pasado. Dando muchísimas opiniones que pueden ser válidas como hipótesis, pero que ninguna ha sido
comprobada ni se tiene evidencia de esas hipótesis. Entonces tenemos que abordar el problema desde una perspectiva científica. Así es. Y eso incluye diferentes abordajes. Hay unos que son directos, como el que hablaba anteriormente, de preguntar a la persona directamente ¿por qué no votaste? Y podemos partir primero de tener entrevistas y luego podemos tener instrumentos donde te den una serie de razones para que la persona diga cuáles fueron las razones. Y tenemos otro tipo de abordaje que son más estadísticos, que nosotros podemos poner a competir diferentes hipótesis entre ellas para poder determinar. Entonces, eso es lo que habría que hacer, si no nos quedamos en el plano de muchas hipótesis y pocas respuestas. Así es. Entonces, nosotros precisamente por eso estamos aquí. Bien, ese fue el momento cuando nosotros iniciamos. Presentamos aquí la preocupación y pedimos a la Junta, sugerimos que se interesaran por hacer esa investigación para abordar ese tema, luego de la decisión de la Junta Central Electoral, que anunció un acuerdo con una entidad internacional que se llama CAPEL, donde ellos anunciaron que se lanza una investigación cualitativa para describir el fenómeno de la abstención electoral, para saber las causas de la abstención electoral. Bueno, nos ocupamos ahora de darle continuidad al tema y hemos invitado especialistas. Como siempre, le traemos a ustedes personas que tienen la autoridad, ¿verdad?, para abordar el tema. Con nosotros, nuestro profesor asesor de cabecera, Luis Eduardo Garrido, quien es, como les dije, jefe de investigadores de la Pucamaima, y le acompaña también un prestigioso doctor en Ciencias Sociales, investigador de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, escritor, escribe artículos también en periódicos nacional, de importancia nacional, y trabaja también asesor de organismos internacionales. El señor Cristóbal Rodríguez Montoya, a quien le damos la bienvenida. Les agradezco tanto que venga aquí, estén con nosotros para hacer este aporte a nuestro país para abordar este tema tan importante. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la familia? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muy contento de volver aquí otra vez. Qué bueno, qué bueno. Yo no le doy descanso, profesor. Mire, yo le agradezco que usted saque ese tiempo de venir. Señores, la Junta Central Electoral, como ya le he explicado a nuestro público, anunció y le compartí a ustedes la noticia que la publicamos en sintoniaconelpueblo.com. Tenemos la noticia para que nuestros amigos la lean completa. Se anuncia la realización de una investigación para conocer las causas de la abstención electoral en la República Dominicana y donde están los dominicanos en el exterior. Entonces, en ese sentido, necesitamos la opinión de ustedes como especialistas en investigación, que ustedes nos orienten. Ustedes conocen el contrato, tienen la información de los objetivos. Siendo ustedes especialistas en investigación, les hago la pregunta, ¿es esto lo que se necesita para ser eficientes y eficaces en conocer las causas de la abstención electoral? ¿Cuál es la función de una investigación? Vamos a comenzar por ahí. Sí. Este tipo de investigación que ellos anuncian, que es una investigación cualitativa, que es un tipo de enfoque, ¿verdad?, de investigación. Es ese el enfoque que debe tener la investigación para la abstención electoral, pero primeramente para nuestro público dominicano de los campos, de los barrios, que no tienen la oportunidad de ir a una universidad, que puedan entender lo que es una investigación y sobre este tema, si es la investigación adecuada para conocer las causas de la abstención y poder resolver el problema. Sí. Bueno, lo primero es que al ver la noticia, la impresión inicial que uno tiene es que es un paso positivo, ¿verdad? Porque hablamos de que tenemos un problema, que no conocemos cuáles son las causas y entonces ya vemos que se va a abordar ese problema y se va a abordar a través de investigación, ¿verdad? La investigación científica es lo que nos permite a nosotros poder entender un fenómeno de una manera adecuada, rigurosa, y poder entonces tomar medidas para tratar de abordar ese fenómeno, ¿verdad? Ahora bien, cuando uno lee la nota de prensa y ve los detalles de lo que se va a hacer, algo que llama la atención es que va a ser un estudio cualitativo. Los estudios cualitativos son muy útiles y con los estudios cuantitativos se complementan, ¿verdad?, para uno abordar un fenómeno. Ahora bien, un estudio cualitativo tiene unos fines específicos
Y lo que nosotros tenemos que ver es si los objetivos que se plantean con ese estudio son congruentes con el tipo de abordaje que se le va a dar. Le voy a al leer estudio. Cuáles son los objetivos. Dice el acuerdo. Sí. La Junta Central Electoral está pidiendo, por lo cual va a pagar la suma de más de $200,000, está pidiendo a CAPEL una investigación, ¿verdad?, para analizar y comprender las causas y patrones subyacentes que explican el fenómeno del abstencionismo electoral en la República Dominicana y donde están los dominicanos en el exterior. Efectivamente, ahí se habla de que ese es el objetivo, conocer las causas, y también en la nota de prensa se comenta que se va a utilizar esa información para tratar de abordar el problema y tratar de que se reduzca la abstención. La abstención, ¿verdad? claro. Y entonces ahí es que está la contradicción. Este tipo de investigación, ¿usted cree que no es la adecuada, no es la que se precisa para saber, conocer sobre la abstención? Con una investigación cualitativa se pueden lograr algunas cosas. Vamos a ver cuáles se pueden lograr y cuáles no se pueden lograr, ¿verdad? Para que se entienda bien esa parte. Si ahora nosotros queremos saber cuáles son las posibles causas por las que alguien no puede votar, nosotros tenemos varias formas de iniciar esa búsqueda. Lo primero que podemos hacer es buscar la literatura científica, ¿verdad? Porque el tema de la abstención no es único de nosotros los dominicanos, y hay una literatura científica mundial donde se pueden presentar diferentes razones. Pero eso es más para lo razones. Cuantitativo, para lo cualitativo que está en la mente de las personas que sean, no, profesor, pero sí. Ahí la conexión la voy a hacer. Si yo quiero generar cuáles son las posibles causas, yo puedo o ir a la literatura o yo puedo hacer un abordaje cualitativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Cualitativo. Eso es lo que se está planteando ahí, ¿verdad? Entonces, con ese abordaje cualitativo, y ahí se hacen, por ejemplo, se pueden hacer grupos focales, se puede entrevistar para conocer a profundidad la realidad de una serie de personas, yo puedo generar como una lista de posibles causas. El tema es que... De posibles causas. Lo que yo no puedo hacer es conocer la magnitud de importancia de esas causas. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una lista de causas... ¿Cómo la magnitud, profesor? La magnitud, a cuántas personas representa esa causa, ¿verdad? Sí. Una causa, vamos a suponer, yo no tenía transporte para ir al centro de votación. Esa causa, no se puede determinar cuántas personas no fueron a votar por esa causa. Efectivamente. Eso es lo que usted me quiere decir. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y eso es fundamental, porque yo no puedo plantear una intervención si yo no sé cuál es la magnitud, ¿verdad? Porque si eso del transporte nada más le afecta a un 0.001%, yo digo, bueno, ok, a esa persona le afecta, pero no es el grueso de mi problema. Yo tengo que tratar de comenzar por lo que aglutina a la mayor cantidad de personas. Y el estudio cualitativo no te provee de esa información. No lo provee. Te da mucha, porque es más subjetivo. Son datos, como dicen los americanos, soft. Los cuantitativos son hard, que son datos pesados, más precisos, habla de cantidad, magnitud, y estos son más subjetivos, estos están en la mente de la persona. Entonces, cuando hablamos de cualitativo, son las cualidades, cosas, motivos, percepciones, profesores. Es importante, y yo creo que aquí puede aportar mucho mi colega, el doctor Cristóbal Rodríguez, porque a la gente puede tener la percepción de que la investigación cualitativa está por debajo de la cuantitativa, cuando realmente no es así. No, son dos tipos distintos. Exacto, son dos tipos y muy complementarios que enriquecen, y realmente el mejor abordaje es el abordaje que utiliza ambos, ¿verdad? Que sería la investigación mixta. ¿Usted recomendaría una investigación mixta? En este caso yo considero que es... ¿Y cuál es la opinión suya, profesor Montoya? Sí, ciertamente, y ya digamos de cara a ese pueblo amplio dominicano al que hay que hablarle, para que, digamos, se entiendan las cosas bien. Sí. La necesidad de una investigación bien organizada es fundamental. Claro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros realmente estaríamos buscando, la necesidad que la Junta Central Electoral pretende satisfacer, loable por demás, claro, es realmente conocer y establecer qué pasa de que hay un porcentaje significativo de dominicanos que se abstienen de expresar su opinión en las urnas y de canalizar pues su deseo y su anhelo a través de su acción individual. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno está en búsqueda de qué es lo que es la verdad,
para poder, en base a esa verdad, tomar correctivos, decisiones, lo que sea, y decisiones, pues necesita asegurarse de que la investigación entra ahí como un proceso riguroso, pero no solamente como un proceso riguroso, sino como un proceso que es relevante a lo que se quiere saber. Ya. Porque no toda investigación, ni todos los métodos de investigación sirve para cualquier cosa. Ya. Hay una cierta correspondencia o una relación entre el método a emplear y lo que se quiere. El resultado que se busca. Lo que se quiere saber. Entonces, en este caso, ¿qué queremos? La Junta Central Electoral quiere saber las causas por las cuales los dominicanos en el exterior y en el país, más del 52% en Santo Domingo, más del 42% en el Distrito Nacional, por ejemplo, un 46% en la provincia de San Francisco. ¿Por qué esa gente no fue a votar? Pues precisamente. ¿Qué investigación hay que hacer, claro, profesor? Precisamente, de acuerdo a lo que decía el doctor Garrido, cuando él se refería a la magnitud de las distintas causas, es que esto es un tema multifactorial, es decir, puede haber una cantidad de causas que usted las suma todas y explican el porcentaje de abstención. ¿Okay? De esta manera, ¿qué pasa? Que para uno luego entrar a profundizar con la investigación de corte cualitativo, que es para ya hurgar, como quien dice, en el alma de las personas, los detalles ¿por qué ahí tú no fuiste? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó ese día? Tú tienes que descartar de alguna manera cosas que actúan o que son causas parciales, pero que no son tan relevantes. Ya. Como el mismo ejemplo que usted ponía. Hoy yo no fui a votar porque tuve problemas para conseguir el transporte ese día y desplazarme al centro de votación. Sí. Eso tiene una relevancia, ¿no? Pero quizás no es la misma relevancia, porque eso a lo mejor explica un 10% de los casos, de ese 40% de abstención. O el 5% o el 2%. Y puede depender si es ciudad o rural, porque la persona de ciudad es más fácil, un rural ya tiene que desplazarse. Uno que quiere, si uno quiere la causa profunda, uno tiene que ver, como quien dice, comparar también las distintas causas, porque son pequeñas, grandes y medianas causas, y entonces ver cuáles son las que priman. Y de acuerdo a eso, entonces, si uno va a profundizar, pero primero tienes que distinguir. Entonces, para hacer ese primer paso es la cuantitativa, es lo que usted me quiere decir, que mide cantidad y magnitud, tamaño de la cosa que se está... Está usted en lo correcto. Eso exactamente. Primero, en este caso, es la cuantitativa. Eso no quita que uno pudiera, digamos, hacer como un paneo, pues, con la cámara, un paneo inicial, como para situarse en un entorno. Pero realmente nosotros necesitaríamos que, por ejemplo, quienes van a conducir ese estudio, primero diluciden cuáles son las magnitudes causales del asunto y después, maravilloso, entrar a fondo. Ya ir como con unas ideas de lo que pudo haber pasado. Por ejemplo, vamos a ver cuántos fueron porque no tenían transporte. Vamos a ver, y dependiendo la zona. Porque, por ejemplo, yo me imagino, así, ¿verdad? Especulando, como dicen ustedes los investigadores, especulando, ¿verdad? Que los motivos de la persona en Santo Domingo que están Copiantini, que no fue a votar, no serán las mismas de muchas personas de los campos. Absolutamente. Por ejemplo. Entonces, ahí vendrá. Entonces, veo que lo cualitativo trata mucho de lo subjetivo, o sea, está en la mente de la persona, lo que siente, como decía el profesor, la persona. Entonces, en este caso, no será para una lluvia como de razones, como de motivos, será como para iniciar, ¿será? ¿Se puede utilizar eso como un inicio, profesor? Eso como inicio es completamente válido. De hecho, uno de la forma en que mejor se complementan la investigación cuantitativa y cualitativa es uno puede partir de una cualitativa, generar un conocimiento y unas hipótesis, luego las prueba con una cuantitativa y luego profundiza en esos resultados cuantitativos a través de una post también cualitativa. El problema que vemos aquí es que no se está planteando esa secuencia de estudios, sino que se está hablando de que a partir de este estudio cualitativo ya eso va a permitir... Se va a explicar el fenómeno. Se va a explicar el fenómeno y además va a permitir tomar decisiones en el fenómeno y eso es una incongruencia. Entonces, CAPEL no le está ofertando a la Junta lo que la Junta quiere.
hay que ver. Sí, con eso que va a realizar, o quizá estamos pidiendo mal, puede ser, porque a veces hay que saber pedir para tener lo que tú quieres. Realmente habría que conocer mucho más en detalle los términos de referencia de lo que es la descripción, el diseño de la investigación. Esa parte no se le ha dado difusión, no se ha divulgado, simplemente se dice que se ha contratado con este instituto, entiendo que es de origen costarricense y con experiencia en estos temas de mediciones políticas y temas de participación popular, pero evidentemente para uno poder pronunciarse, ya digamos, en calidad de experto. Dice que hacer un trabajo de campo. Claro, tendría que uno conocer cuál es el diseño de la investigación. Ahora, eso no quita que lo que el doctor Garrido y yo compartimos 100% es que si esto va a ser una mera investigación cualitativa, por muy sofisticada que se quiera hacer, sin conocer primero, mediante un estudio cuantitativo, base de instrumentos de encuesta, con, digamos, cuestionarios correctamente diseñados, y se hace lo que sería un muestreo aleatorio, y después la estadística, el análisis diferencial y descriptivo estadístico necesario para poder dilucidar no solamente la multiplicidad de causas, sino la relevancia de cada causa, es como poner el caballo delante de la carreta, ir directo a lo cualitativo, porque tú no puedes profundizar si no sabes sobre qué tienes que profundizar. Claro, ya entendí. Entonces, lo que vamos a obtener, si es cualitativa, como se especifica aquí, porque se dice que es una investigación cualitativa, se especifica. ¿Qué es lo que podríamos tener, qué es lo que la Junta Central Electoral va a recibir entonces como resultado? Posiblemente, normalmente el resultado de una investigación cualitativa es algo que es un concepto sencillo de entender, pero técnicamente se conoce como una síntesis narrativa. Echar el cuento, ¿qué es lo que está pasando aquí? El problema está en que esa síntesis narrativa solamente va a recoger opiniones de un grupo por necesidad limitado de personas, ¿no? Y ahí entramos, si bien la investigación cualitativa nunca busca el concepto de representatividad de un universo, porque no es para generalizar, al contrario. La investigación cualitativa explica un fenómeno particular y da una teoría particular de algo muy contenido a algo. Si tú vas directo a abordar el tema de la abstención como un fenómeno global, pues las respuestas que te va a dar la investigación cualitativa, por buenos y sólidos que sean sus métodos, no serán útiles porque se está aplicando de la manera o para lo que no se tiene que aplicar. Entonces va a ser una información aérea que no va, no va a representar, no va a ser la verdad de la realidad. Anecdótica, y por ende no te va a permitir a ti construir una intervención. No se va a poder aplicar un tratamiento, una acción política, una medida para resolver el problema. No sería eficaz. Hay un concepto importante que se ha mencionado aquí, que es bueno enfatizar por favor. Eso, sí. El tema del muestreo. Porque para nosotros poder establecer, como hemos hablado, magnitudes, ¿verdad?, importancia entre las diferentes causas que puedan competir entre ellas, tenemos que hablar de un muestreo probabilístico, como se hace cuando queremos saber, por ejemplo, la intención de voto, ¿verdad? Sí. Aquí tiene una complejidad adicional, porque profesor? desde luego nosotros no tenemos los nombres de las personas que no han votado. Ok, entonces, ¿cómo nosotros, para nosotros llegar a ese público, tenemos que llegar a todo el público? Porque no sabemos, profesor? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Las personas que no votaron, ¿quiénes son? Para que se entienda ¿Cómo lo ubicamos? algo. Pero es un detallazo, profesor, todo empezar por ahí. Hay que entender que, por ejemplo, una encuesta probabilística, como que la que se hace en la intención de voto, que luego te dicen, esto tiene un margen de error de tanto, son encuestas costosas y que tienen una metodología muy fuerte detrás para que realmente representen a la población, ¿verdad? Este estudio sería todavía más complicado por el hecho de que no todos son válidos para el estudio, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es el que no votaron, preguntarle las razones por las que no votaron. Como no sabemos cuáles son, tenemos que cogerlos a todos y entonces poder
cogiéndolo a todos, vamos a encontrarnos a filtrar ahí con el grupo que no votó. Habría que ver si la Junta Central Electoral tiene un mecanismo de identificar a las personas que no votaron. No, porque entonces eso no... se supone, ¿verdad?, que debería ser anónimo y además claro. en el muestreo... Pero entonces se le va a preguntar a cuál persona se le va a preguntar nosotros abordaríamos a todas las personas que salgan en el muestreo y entonces a esa persona ya le preguntaríamos, ¿tú votaste sí o no votaste? La primera pregunta sería, ¿tú votaste? Si es no, es apto. Y luego eso también tiene su utilidad porque quizá hay alguien que votó pero que estuvo dudando o que en un futuro no va a votar, o sea que también se puede sacar información válida. Pero podemos conocer la realidad de lo que pasó para evitar que ocurra lo mismo. Efectivamente, y podemos tener un grupo de personas que van a ser representativos de la población, que me va a poder a mí realmente decir, estas son las causas, estas son las más importantes. Bien. Ahora vamos a entender y vamos a profundizar en la más importante a través de una investigación cualitativa, pero ese muestreo probabilístico es fundamental. Es inevitable. Es que si no se hace, es como empezar a tratar de construir el edificio. Entonces, por el último piso. Ustedes ya en 15 segundos que nos quedan, la recomendación final es que tiene que ser la investigación ¿cómo? Mixta, preferiblemente mixta. Cuantitativa y cualitativa. En este caso de primero y luego... Para ser eficaces y conocer el fenómeno de la abstención electoral en la República Dominicana. Sin ninguna duda. Sí. Muy bien. Qué valioso su aporte aquí. Ojalá que las instituciones y las autoridades competentes pues puedan darse por enterados. Vamos a hacer todo para que les llegue este material, porque hablamos de democracia. Cuando hablamos de abstención electoral, no la queremos. Degrada la democracia y es una mala conducta del ciudadano. El ciudadano debe interesarse por elegir a sus autoridades. Cuando elegimos autoridades, elegimos a las personas que van a tener en la mano el destino, la vida y la muerte, el adelanto y el atraso del pueblo. Entonces tenemos que decidir a quién queremos que nos gobierne. Y eso se hace con el voto. Hay que votar. Entonces vamos a conocer el problema de la abstención. Ojalá que la Junta Central Electoral pues demande una investigación que sea eficaz para conocer ese problema y que podamos adoptar las medidas, las soluciones para resolverlo. Señores, muchas gracias. Verdad que yo me siento muy agradecida de ustedes por estar aquí con nosotros. Nosotros también. Vuelven pronto. Amigos, no se muevan. Continúa Dominicana es Vida.